Buenas tardes, parece que estamos en vivo. Bueno, arrancando una tarde de sábado espectacular que ya pudimos aprovechar bastante pedaleando y de mañana con el grupo. Y ahora la vamos a aprovechar charlando con un amigo, con un grande del MTB mundial, digamos, con nada más ni nada menos que con Antonio Ortiz, que nos permite estar hoy junto a nosotros para contarnos todo su trayectoria, todas sus carreras dentro del MTB como referente, ¿no?, del ciclismo de montaña español y uno de los ciclistas españoles con más carreras de etapa por el mundo. Eso lo ha posicionado en los últimos años entre los mejores, ¿no?, de su país, y que ha competido a nivel profesional desde joven. Y bueno, hoy se va a reunir un poco para charlar con nosotros y contarles contarnos, porque también vamos a estar todos aprendiendo un poco de su experiencia, ¿no?, dentro del MTB. Vamos a esperar que se siga sumando un poco más la gente y que aparezca Antonio, así le damos el ingreso para que pueda estar en vivo con nosotros. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Ahí se sigue sumando gente. Bueno, gracias a todos. ¿No se escucha o soy yo? No sé, a ver si dicen algo los que están viendo el tema del audio. ¿Qué tal? Si se escucha bien. Bien, parece que se escucha, ¿sí? Se escucha muy bien, muchas gracias. Vamos a esperar un poquito por Antonio, así ya podemos ir arrancando, ¿no? Un saludo a todos los que se siguen sumando, a Miguel Bustos. Bueno, apareció Antonio y vamos a sumarlo. Antonio, Capo, Muy buenas tardes, ¿cómo, Marco. cómo estás, loco? Muy bien, muy bien. Tal y como está el panorama, estoy bien, no me puedo quejar. Con Sí, salud, ¿no? sí, con salud, haciendo lo que nos gusta, que es el deporte y la bici, entonces no podemos quejarnos. No, qué bueno tenerte por acá, la verdad, re contento de que hayas accedido a estar con nosotros. La verdad que son esas cosas que tienen los grandes como ustedes, que bueno, que sí, que vamos, y nos dijiste que sí, y estamos súper emocionados y contentos porque hoy vamos a charlar un rato contigo, con la gente de Uruguay, que te recuerda también del Scott Marathon que estuviste, que quedó mucho cariño por ti. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que nos gusta también, que es el Por mountain supuesto, bike la y bici. demás. Contame igual antes cómo está un poco ahí el tema con la pandemia para los ciclistas, ¿no? Para en el caso tuyo y eso, ¿cómo viene todo por ahí? Bueno, primero decirte que las gracias dártelas a ti por haberte acordado de mí, como siempre, y por tener esta comunicación siempre tan directa y por habernos tratado en su momento como nos tratasteis allí en Uruguay. Y ojalá podamos volver pronto y poder disfrutar otra vez de esa carrera, de este país, de la gente de allí. Para mí es un placer. Cuando me llamaste, pues rápidamente ya sabes que encantado, ¿no? Cuando al final nos gusta esto, nos apuntamos muy rápido a un bombardeo. Y al hilo de lo que preguntas, de cómo está, pues ahora mismo la situación en el país está difícil después de lo que ha sido las fiestas de Navidad, el invierno que es aquí. Ha habido una nueva ola donde ha habido un incremento de los contagios y muchos fallecidos. Hay muchísimas limitaciones y restricciones. No se ha confinado por completo a la gente dentro de casa, pero sí se ha habido restricciones por municipios, por comunidades autónomas, por provincias, y cada una va aplicando en base al número de contagiados y al nivel de afectados que hay.
Pero bueno, a nivel ciclista yo creo que seguimos siendo un poco los privilegiados, ¿no? Hay otros deportes que se sienten bastante más apaleados y con ciertas limitaciones, con menos competiciones, con menos objetivos a la vista y sobre todo objetivos un poco ahí en el aire y con mucha incertidumbre. Pero bien, bien, tampoco creo que nos podamos quejar. Yo creo que después de un año de una situación muy complicada también se le va cogiendo ya el pulso a la situación. Esto no va a acabar mañana. Entonces lo que hay que intentar, pues, gestionar lo mejor posible de las circunstancias, empezar a ser consciente de lo que hay y evidentemente, pues con una nueva situación y con unas nuevas normas, ir volviendo poco a poco a hacer lo que se hacía, pero con una trayectoria diferente. Ya está. Entonces yo creo que hay que ir siendo conscientes y a ver si podemos empezar con una relativa normalidad, ¿no? Qué bueno, bueno, bien, bien. Yo te seguimos bastante por las redes y hemos hablado también por WhatsApp y eso. Y vos lo has tomado, como dijiste, lo has tomado bastante bien. Te vemos siempre andando en la bici, haciendo senderos, ahora con un poco de gravel, con Ángel Mateo ahí, siempre divirtiéndose, pasando bien y disfrutando a tope de la bicicleta. Así que nos deja contentos que puedas estar así. Eh, España siempre fue un país bastante referente en lo que es el ciclismo y desde hace años en lo que es ciclismo de ruta. ¿Vos por qué elegiste el MTB y no la ruta? Estando, porque me imagino que vos viviste la era Indurain como nadie, ¿no? Que fue el mejor momento del ciclismo español, 5 Tours de France, y sin embargo optaste por el MTB. Contanos un poco ahí. Pues mira, como bien dice, al final ahora mismo el ciclismo de carretera está globalizándose a nivel mundial. Ha entrado el ciclismo anglosajón hace unos años con muchísima fuerza. El ciclismo latinoamericano también ha existido toda la vida y ha tenido siempre su sitio. Y el ciclismo europeo ha sido un poco el referente del resto de los países, ¿no? Y en mi caso, pues cuando yo empecé hace ya casi 30 años, 20 y muchos años, era un chaval. Como bien dices, conocía el ciclismo de carretera porque era la era Indurain y evidentemente Indurain ha marcado una época. Han habido muchos y seguirán habiendo, ojalá, muchos ciclistas, tanto en Europa como en España, que marquen diferencias, pero Indurain marcó un antes y un después para todo, ¿no? Como corredor, como persona, enganchó a la afición por todo, ¿no? Por su carácter, por su sencillez, por su forma de correr, era un todo, ¿no? Es muy complicado que llegue a ver en el mundo, yo creo, una persona que reúna tantas cualidades como tenía Miguel. Y en mi caso fue muy sencillo. Yo vivo en un pueblecito aquí cerca de la Costa del Sol, en Marbella, en la montaña, y vino un loco de aquí del pueblo con una bici de montaña en aquella época, ya era un chaval, tendría 15, 16 años, y de aquella empezó a hacer carreras él, casi fue de los pioneros, diría yo, casi en Andalucía, en lo que es la comunidad autónoma. Y al principio iba a ver las carreras y como chaval pues iba a ayudar en lo que podía a la hora de organizar. Y claro, mi inquietud era querer correr, ¿no? Y quizá pues fue un poco el culpable de que no optara por el ciclismo de carretera, porque en cuanto empecé a correr mountain bike, pues aparte de que disfrutaba mucho y lo que me aportaba a nivel personal era muy gratificante, pues cuando te van saliendo las cosas bien, es cierto que te da un poco de miedo probar otras cosas, ¿no? Como dice, si va bien, ¿para qué probar, no? ¿Para qué hacer invento? Entonces, si me iba bien, dejar de correr mountain bike con 17, 18 o 19 años quizá, ¿no? Para probar en el ciclismo profesional o probar a ser ciclista profesional de carretera, pues era jugar a una carta y jugar a la lotería que podía salir bien o podía salir mal, pero como disfrutaba o lo disfrutaba y me iban saliendo más o menos bien las cosas en el mountain bike, iba consiguiendo retos, iba cubriendo objetivos que me proponía, pues eso fue un poco lo que me llevó a correr mountain bike y me llevó a quedarme ahí. Nunca dejé la carretera porque al final, aunque nací en el mountain bike y mi carrera profesional se forjó y fue todo durante el periodo profesional mountain bike, pero sí que hacía mis pequeños pinitos en carretera, sobre todo en el campo amateur como preparación,
porque venía muy bien y yo creo que es un complemento muy, muy bueno para todo aquel que corre también mountain bike. Y ahí es donde surgen las dudas. Pero bueno, al final yo creo que los que nos gusta la bici, nos gusta todo tipo de bici, pero cuando Tal naces con cual. una, sí, cuando naces con una, pues al final yo creo que es como que es la que más te tira, ¿no? Y ahí un poco Tal fue lo que cual. me... Es así, es así. Cuando andas en bici te gustan todas, no, no es que... Y Sí, claro, sí, obviamente siempre vas a un nicho, pero te gusta andar en todas. Y bueno, la elección no fue mala porque te ha ido muy bien en lo que es la historia, ¿no? De tu historial de competencias y demás, pero también corriste a nivel profesional dentro del mountain bike y después te pasaste a buscar más carreras tipo maratón, ¿no? ¿Por qué se dio ese cambio y te especializaste mucho en las carreras de etapa, ¿no? Contanos ahí por qué fue ese cambio ahí y por qué optaste por ese tipo de carrera. pues mira, muy fácil. A lo primero que has dicho, yo cuando empecé con el mountain bike era un poco cuando nació prácticamente y tengo unos recuerdos muy buenos, ¿no? Porque al final formar parte de un deporte que nace y que ves cómo evoluciona y lo que era, lo que ha sido y lo que es, ¿no? Y formar parte de él dentro de todos los segmentos a nivel de corredor, incluso a nivel de desarrollo en muchos casos, para mí es gratificante. Y lo que yo siempre he tenido en cuenta desde que yo empecé a competir y desde que he ido pasando etapas, es que no quería quemar etapas, lo que quería era disfrutar las etapas. Entonces, cada etapa yo tenía claro que tenía que tener su momento y antes de quemarla me tenía que reinventar. Me tenía que reinventar, cambiar y cambiar fresco, cambiar con motivación, cambiar con ganas, cambiar con siempre un objetivo a la vista, ¿no? Entonces, yo veía que ya tenía una cierta edad, ¿no? Que los circuitos de mi época eran circuitos de carreras mucho más largas, mucho más exigente quizá a nivel físico y empezaba a cambiar, se reducía, era mucho más explosivo, empezaron a haber circuitos muchísimo más complicados, que yo todavía pienso que a día de hoy igual me costaría, ¿no? Me tendría que haber reinventado y adaptado, pero hay circuitos muy, muy complicados. Es cierto que yo personalmente considero muchos peligrosos, ¿no? Una cosa es difícil y otra cosa ya es peligroso, ¿no? Y fue un punto de inflexión en el que nació el maratón, empezaron a hacerse las primeras carreras de maratón y dije, bueno, pues ahora yo creo que es el momento, estoy bien, no me veo obligado a dejar la competición de alto nivel pues, por circunstancias externas a mi decisión. No quiero dejarlo cuando esté saturado, no quiero dejarlo por una lesión, no quiero dejarlo por falta de un equipo que me apoye. Y justo ahí me encontraba con esas ganas y con esa situación. Entonces empecé a probar un poco, a poner el termómetro aquí en España, las carreras de maratón. De hecho, los primeros campeonatos de España que se hicieron, pues estuve ahí peleando por ellos. No tuve la suerte de ganar ninguno, pero bueno, estuve en el podio en alguno que otro. Y a partir de ahí, pues empezaron a hacer las carreras por etapas. Las primeras quizás fueron la Keikepi, Cocodrile, alguna que me dejó por ahí por el tintero. Y pues eso me inquietaba, ¿no? Porque yo me consideraba ya pues, un ciclista con cierta veteranía, con muchos fondos, muchos años. Ya sabía gestionar quizás muy bien mis fuerzas, sabía gestionar la cabeza, porque al final el cross country pues es duro y intenso, pero es corto, ¿no? Entonces en carreras de este tipo te surgen otras muchas más cosas que no es solamente dar pedales y sufrir. Hay que luchar contra momentos complicados, son muchas horas, climatología, averías, situaciones de países donde todo es mucho más difícil, ¿no? Por logística y aquello me motivaba. Me motivaba y fue justo en un momento que fui a una carrera de Mongolia por etapas precisamente, ya había corrido alguna más por aquí y dije, pues yo creo que aquí he dado con la tecla. Correr, hacer bici, que es lo que más me apasiona, a la modalidad de maratón, que era lo que en aquella época yo creo que más se adaptaba a mis condiciones y a mi etapa, y luego conocer gente y conocer lugares. Eso yo creo que era un cóctel con una serie de ingredientes que era inmejorable para mí. Entonces dije, aquí estoy.
Y a partir de ahí, pues fue todo decir, venga, me marco una serie de carreras por etapas al año, porque también satura y también tienes que hacer otras cosas. Las intento preparar lo mejor que puedo y las carreras porque corras sean maratón, ¿no? Y quizá pues lleve 13 años que no sé si he corrido algún cross country, creo que no, ¿eh? Yo Creo que también de no, cross igual alguno, ¿no? Pero sí, sí, en general, mira, por suerte ahora mismo tú y yo estamos aquí hablando, tenemos una cierta relación y amistad y tenemos esa facilidad para comunicarnos hoy en día gracias a todos los medios tecnológicos y fue gracias a ese paso que di en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que el ciclismo tiene su momento, hay que saber escuchar el cuerpo y la mente, hay que saber reinventarse y, como he dicho, para mí es mi vida, ha sido parte de mi vida, mi medio de vida y mi forma de vida. Y lo que quiero es saborear cada momento del ciclismo y aprovechar todo lo que te aporta, ¿no? Porque no es solamente competir, es viajar, es conocer gente, es entrenar, a mí me gusta entrenar también, a mí me gusta salir todos los días con un planning y hay días que tienes más ganas, otros días menos ganas, pero el ciclismo yo creo que es un abanico de posibilidades que yo creo que te lo ofrece muy poco, ¿no? Muy pocos deportes, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, yo en realidad te conocí corriendo con Pau en Transande y sí, y lo que me estás diciendo es tal cual, se veía que disfrutaban, que estaban corriendo, pero que era un disfrute para ustedes, con el equipo, con Pau, con Joan, vos, que vinieron. 2 años creo que compartí. 3 años, ¿no? Sí, pero Coincidimos, o yo con dos, ustedes con nosotros 2. dos, eso es, sí, sí. Y sí, es tal cual, se veía y además se los veía muy profesionales, re lindo equipo, que siempre me marcó eso. Y bueno, y esa experiencia es como vos decís, lo de las carreras de etapa es totalmente diferente, el maratón es totalmente diferente y es como más estratégico, yo lo veo así, me parece, y vos creo que lo acabas de decir de otra manera, y por eso te quería preguntar un poco qué estrategias usás vos para las carreras de etapa de MTB. Pues mira, Marco, primero, como todo en la vida, muchas veces aprende a base de ensayo-error, ¿no? Hoy es mucho más fácil, hoy por hoy, pues con toda la tecnología y todos los medios que tenemos a nuestro alcance, evidentemente es mucho más fácil de formarte, de evitar cometer errores y de ir más a lo certero, ¿no? Pero yo en tantos años, pues en aquella época muchas veces tocaba fallar para aprender. ¿Y cómo enfocaba este tipo de carreras? Pues evidentemente al principio ponías parte de tu experiencia, parte de los años que llevaba y parte de tu saber sobre el terreno y luego aparte pues ibas aprendiendo cada día, cada etapa, cada carrera por etapa. Y a partir de ahí, pues el plan estratégico de entrenamiento era diferente, evidentemente, porque no es lo mismo competir para 1 hora y media o para una maratón de un día que entrenar, perdón, para 3, 4, 5 o 6 días, dependiendo del nivel. No es lo mismo competir para disputar que competir para disfrutar, evidentemente. Tú, por ejemplo, has dicho ahí algo que me ha gustado, ¿no? Cuando decías que nos veías allí disfrutar y a la vez muy profesional. Aquí, pues quiero hacer un matiz y un paréntesis de que esto que tú has dicho a mí me costó mucho de poder adaptarlo, porque yo venía de ser profesional y era mi trabajo, era mi modo de vida. Entonces yo veía que yo me debía a una marca, me debía a unos resultados, me debía a un compromiso deportivo y claro, cuando eso no salía, pues yo me enervaba y me costaba de asimilar todos esos malos resultados o quizá no todo lo que yo quería. Y Pau fue una persona clave, ¿no? Pau fue una persona clave en todo esto que me ayudó a saber leer esto que tú parpaste, ¿no? Que es lo que más me ha halagado, ¿no? El que la gente parpara desde fuera de que nosotros lo hacíamos serio, lo queríamos hacer bien, pero también queríamos disfrutar, queríamos compartir, queríamos convivir y queríamos disfrutar. Y sin dejar eso, pues intentaba hacer y sigo intentando hacer lo más serio que puedo en cuanto a la preparación, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la preparación antes y durante, porque al final una carrera por etapa
se plantea a muchos años vista, perdón, a muchos meses vistas, ¿no? Depende de la experiencia que tengas y el bagaje que tengas, pues todo esto te va a depender que tengas que hacer más o menos sacrificio, pero sacrificio hay que hacer todo el mundo, ¿no? Al final un resultado nunca va a venir sin un sacrificio, una constancia, sin una capacidad de sufrimiento, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Pero es un poco todo eso lo que tienes que ir plasmando a la hora de preparar una carrera. La mente, el físico, la alimentación, hacer pruebas con tipos de alimentación, qué te sienta bien, qué debes de tomar, qué no debes de tomar, qué te va a ti bien, qué no te va a ti bien. Entonces, todos esos son análisis que tú tienes que hacer escuchando a tu cuerpo y muchas veces pues poniéndolos en práctica y por supuesto fallando, ¿no? Muchas veces falla y cuando falla, pues lo que hay que hacer es tomar nota, ¿no? Tal cual. Y esto que dijiste del tema de la nutrición y eso, vos has estado en lugares bastante australes, digamos, como Mongolia ahí. ¿Cómo lo manejaste? Porque ahí no encontrás tan fácil la nutrición que vos tenés en España o que podés tener en otro país. ¿Cómo lo manejás a eso? Pues mira, Marco, te voy a contar algo y al hilo de esta pregunta te voy a contar concretamente algo que me ocurrió en una de las carreras, en uno de los viajes, ¿no? Yo cuando preparo todo el equipaje para ir a un tipo de carrera de esta, como tú has dicho, muchas de ellas son países pues un poco complejos, ¿no? Y tienes que pensar muy bien qué te llevas, porque no siempre tienes medios para luego allí poder solventar cualquier incidencia. Tienes que llevar la bici a punto, no dejarla hasta último momento o dejarla para hacer allí. Tienes que llevar un repuesto mínimo de cosas que te pueden pasar para poder solventar. Y tienes que llevar, depende cuándo, cierto equipamiento extra, como por ejemplo en Chile, ¿no? En Transandes que mencionaba, pues allí teníamos que llevar un saco de dormir. Yo me llevaba mi propia almohada, que es una almohada de viaje, exactamente igual que la que tengo en mi cama, en mi casa, pero de tamaño estándar, de un amigo que además hace colchones y almohada aquí en España y me la regaló. Entonces yo llevaba mi propia almohada, mi saco de dormir apropiado para intentar, dentro de las circunstancias que teníamos, que dormíamos en tiendas de campaña, Me escapa. dormir y descansar lo mejor posible, porque al final sin un descanso, pues no tienes luego una buena recuperación y un buen rendimiento. Y al hilo de la alimentación hay países donde puedes comer mejor durante la carrera y otras que tienes que hacer lo que puedes para adaptarte dentro de las circunstancias. Pero yo preparando todo esto que te contaba, pues yo tenía que ir pesando, sabes que siempre con los límites de peso, con los equipajes, con los aviones, siempre tenemos una pelea constante con todo lo que son las aerolíneas y todo lo que son los espacios y todo lo que son de pesar cada cosa que llevo, ¿no? Entonces, yo trataba de reducir, pues tengo un saco de dormir que pesa 1,3 kg, pues voy a intentar buscar uno que pese 800, pero que no pierda confort. Voy a intentar reducir, pues con esto, con aquello, la ropa. Hoy, por suerte, tenemos una ropa que tiene unas prestaciones increíbles, pues, pero limitas muchísimo el espacio y las prestaciones con respecto a hace 20 años, ¿no? Ya. Pues todo esto lo iba pesando para no pasarme. Y cuando llegaba el momento de la alimentación, tú no lo creerás, pero yo tenía siempre un kit de alimentación en el que yo me preparaba en casa y me sigo preparando, ¿no? ¿Cuántas etapas son? 6, por ejemplo, tras Andes. Pues yo decía, a ver, primera etapa, ¿cuántos kilómetros son? 35. ¿Cuántos metros de desnivel tiene? 1.200. Más o menos, ¿cuánto podemos tardar en hacer 35 kilómetros con 1.200? 1 hora 50. ¿Qué alimento necesito para 1 hora 50? Vale, pues necesito una barrita, 2 geles, 3 bidones de energy, etc, etc, ¿no? Y un recuperador para después. Venga, pues día 1, esto. Día 2, etapa tal, kilómetros tal, de nivel tal, me hago un poco mi ecuación, más o menos tanto tiempo. ¡Pam! Día 2. Entonces lo preparaba y lo sigo preparando en diferentes packs de lo que yo creo que voy a consumir y siempre con un poco de extra. Pues esta bolsa, este kit de alimentación de la marca que yo utilizo desde hace muchos años, porque he descubierto que es la que me sienta bien, me va bien, no me hace ningún daño y puedo abusar de lo que coma que nunca me va a sentar mal, nunca pesaba menos de 4 kilos. Sí, Nunca pesaba menos de 4 kilos la maleta. Entonces siempre llevaba 4 kilos extra de alimentación para la carrera
dentro de Claro. mi equipaje. Luego, evidentemente, allí pues tienes que desayunar, tienes que comer, tienes que cenar y evidentemente todo lo que conlleva las comidas, ¿no? Pero eso era el kit. El kit. Y la anécdota que te decía, en Transandes precisamente, pues no sé si fue el primer año o el segundo año, pues al pasar la frontera, sabes que te pasan la bici por un escáner Sí. y el señor del control me dice, ¿lleva usted alimentación? ¿Lleva usted comida? Me dice. Y le digo, no. ¿No llevas comida? Y le digo, no, no traía nada. De hecho, llevaba una manzana de España, me la comí antes de bajar del avión para no tener ese tipo de problemas, ¿no? Con temas de alimento, porque tienes que tener mucho cuidado para luego las sanciones, las limitaciones. Y el hombre insistía, ¿seguro que no llevas comida? No, estaba convencido que no tenía nada. Me había comido la manzana y no tenía nada. Entonces el señor abre la maleta de la bici, mete la mano, saca la bolsa, la abre y me dice, ¿esto no es comida? Y claro, yo en ese momento me quedo totalmente anonadado. Es alimentación deportiva. Dice, comida, ¿no? Y digo, sí, pero alimentación deportiva. Y me vuelve a decir, comida, ¿no? Claro, en ese momento digo, ostras, la he cagado, no sé qué hacer. ¿Qué le digo? Es verdad, es comida, pero es alimentación deportiva. No la interpretaba como un alimento, como un jamón, Claro, como una una manzana. manzana, como un plátano, como algo así, ¿no? Mire usted, voy a una competición deportiva, es mi alimento para cada día y si usted me retira eso, me ha jodido vivo. Así tal cual le solté, porque es que era eso. Me había jodido vivo. O sea, para mí se derrumbaba todo. Decía, ¿dónde busco yo ahora alimentación deportiva para 6 días que tengo En que Willow competir Willow. en En Willow Willow Willow. Willow? En Que, Willow que, Willow. que sepa que me puede sentar bien, porque claro, al final las organizaciones, vosotros, tú por ejemplo, que estás dentro de la organización de la Scott Marathon, os esforzáis en tener una variedad de alimentos para que todos los usuarios puedan nutrirse en los puntos de avituallamiento. Pero luego tú tienes tu propia alimentación que sabes qué es lo que te Claro, sienta bien. Yo calculo los carbohidratos que necesito por hora, más o claro. menos lo que me va bien, lo que me va mal, los geles, cuándo me lo tengo que tomar, cuándo no. Entonces, para mí se me acaba de derrumbar la carrera. Te Y entonces mataba. me mató, como decía allí, me mató, me mató. Y por suerte el hombre lo entendió así, ¿no? Además, al final es una alimentación procesada, lleva su proceso, está empaquetado, era todo lo que era, no iba a afectar en nada y conseguí pasar. Y desde aquel momento, pues cada vez que voy a una carrera con esos 2, 3, 4 kilos, depende de la carrera cuántas etapas son, pues siempre voy a las aduanas rezando, diciendo, a ver quién me toca. Porque para mí es muy, muy importante el previo y el durante, el día a día. El día a día es Claro. casi, casi tan importante como todo lo que has hecho antes. Y en esas carreras, viste, como que vos, porque todos estamos acostumbrados a una nutrición de casa, ¿no? De cada país. Pero viste que vas a carreras afuera y te encontrás con cosas que no son las que vos estás acostumbrado a comer. Ahí cómo te manejás en el día, digamos, porque viste que cualquier detalle ahí también te puede detonar la carrera, o sea, te puede echar por tierra la preparación. Ahí, cómo haces vos con eso? Pues mira, Marco, no sé si esta expresión allí se va a entender, aquí la dice mucho un amigo mío, los inventos con gaseosa, ¿no? Eso quiere decir que los inventos vamos a hacerlo con algo que no te haga daño, ¿no? La gaseosa no te va a hacer daño. Entonces, los inventos con gaseosa. Yo, como bien dices, pues llevo ya unos años de experiencia, lo intento ya llevar todo más o menos atado, siempre te puedes equivocar en cosas y aprender de ellas, como he dicho antes, pero yo sigo insistiendo mucho en ese ciclista aficionado, ¿no? Porque al final tú eres una persona que tienes una formación, también compites, llevas muchos años, eres muy metódico, conoces mucho. Entonces, esto te hace a ti mismo intentar no cometer esos errores. Pero hay muchos aficionados que al final hacen un esfuerzo increíble, le quita tiempo a su tiempo, a su familia, hace esfuerzos inhumanos, hace un esfuerzo económico tremendo para ir a este tipo de carreras que para ellos es un reto. Es ir, es acabar y es hacer la vivencia. Y muchas veces con esos inventos que te digo, de no tener experiencia,
lo tiran todo por la borda, porque pueden llegar un día, pues puede pasar, ¿no? Pero pues, nos puede pasar a cualquiera, pero puede llegar un día con diarrea, puede llevar, y es por haber hecho cosas que se pueden evitar, por mezclar cosas que no debes, por probar cosas cuando no tienes que probar. Todo esto hay que hacerlo antes. Yo todo esto me lo planifico, pues habiendo probado antes. No se me ocurre llevarme un gel a una carrera y tomármelo en la tercera etapa sin antes haberlo probado en casa entrenando. Porque evidentemente no voy a coger en un habituallamiento algo que sé que me va a hacer daño o que me puede hacer daño, a no ser que me vea en una situación ya totalmente desbordada, que no quede otra que coger lo que haya, que también ha ocurrido, ¿no? Quedarte Sí, sin sí. alimento, hacer frío, lluvia, el cuerpo necesita calorías, tienes que alimentarlo bien, llegas a un habituallamiento y te comes las piedras y te las dan, ¿no? Sí, tal Entonces cual. ahí, pero otro ejemplo que yo, por ejemplo, aplico desde que empecé a correr y esto lo llevé a cabo o intento llevar a cabo en todas las carreras, sobre todo en los países un poco más complejos, como hablábamos antes, donde la logística es más complicada, donde toda la alimentación nos las hacen en el propio campamento, donde las cocinas no es una cocina al final de un restaurante ni de un hotel, ¿no? Es una cocina que montan, donde los medios son los que son, ¿no? Son medios un poco más limitados. Entonces, mi regla ahí está clara. Mi regla ahí, una de ellas, es no como nada que no esté cocinado. ¿Por qué? Porque puede estar lavado con un agua que no está bien. Puede haber estado expuesto en un sitio donde le ha podido dar el sol. Puede haberse deteriorado por otra serie de circunstancias. Entonces, yo, todo lo que no esté cocinado en cargas de este tipo, lo evito. Igual que una fruta. Yo me como una fruta siempre que no me la den pelada. O sea, yo me puedo comer una manzana, si la pelo yo en una carrera de ese tipo. Si la manzana está troceada, no me la como. Un plátano, si está troceado, no me lo como, lo pelo yo. Entonces, todos estos son detalles que al final tienes que ir teniendo en cuenta, o muy en cuenta, porque te pueden tirar por la borda todo el trabajo que has hecho durante meses y toda esa inversión económica que has hecho para estar ahí. Y esto es algo muy importante y muy sencillo que mucha gente pues lo da por obvio. Yo hay una carrera que tengo un recuerdo que llevé a rajatabla esto y aún así caí malo, que fue la Titan. Pero es que es complicado en carreras como Marruecos, en carreras como en la India, en carreras como en Mongolia. Es súper complicado no tener algún día el cuerpo un poco extraño, la barriga un poco suelta, porque son esfuerzos, son comidas todos los días durante, después, estás poniendo tanto el estómago como el físico, como el estrés que le sometes al cuerpo, pues puede ahí haber un resquicio que te haga daño. Sí, Pero hay que poner todo para evitar que eso sea lo menos lesivo o que no aparezca. claro. Sí, porque además en esas carreras que vos mencionaste, hasta es escasa el agua potable. Entonces, es donde más hay que tener cuidado. Claro, no, obvio. Regla número uno, botella de agua que la tenga que esté abierta no bebo. O sea, como acabas de decir, yo tengo que tener mil ojos para el agua que consumo durante la carrera y cuando llego, sea agua embotellada y agua que yo sé que he abierto yo la botella. No se me Claro. ocurre llegar y coger un vaso de agua, ni se me ocurre llegar y coger una botella abierta que no sé quién ha podido manipular o de dónde puede venir, ¿no? Porque tú puedes ver una botella de agua con agua y un tapón y creer que es una botella embotellada, pero si no está precintada, igual han llenado una fuente. Sí, Y, claro. claro, ¿qué ocurre? Que puede haber gente de ese país que está inmunizada a muchas bacterias de ese tipo de agua que no le afecta, pero nosotros sí que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nos tira por tierra todo un trabajo. Eso son detalles pequeñitos que hacen una gran diferencia, porque un día malo, como vos decís, te echa por tierra uno, o dos, o tres en una carrera de etapa, te echa por tierra todo el trabajo, la parte económica, como dijiste, Básico, que lo básico. Ahí va. Eso es básico, como la Biblia ahí, es eso. básico. Buenísimo, buenísimo esa info, porque para algunos puede ser, no lo había pensado, pero es así. Hay que estar en esos detalles para tener buenos resultados.
Sí, al final, Marco, sin darte cuenta, los detalles básicos son los que te olvidas, te relajas. Y ahí es donde al final pecas. Igual te vas con toda esta alimentación que te digo de casa, porque la has probado en casa, porque te va bien en casa, y luego resulta que coges un agua que no sabes de dónde proviene, echas un sobre de tu energy o de Sí. tus sales minerales que traes de casa, y ahí la has tirado todo por tierra. Entonces, son reglas básicas que yo creo que no se pueden descuidar porque al final es la que te va a joder, hablando mal y pronto, Tal cual. todo eso, ¿no? Todo eso. Antonio, en ese tipo de carreras, ¿qué estrategias utilizás? Porque ya hablamos de la nutrición, sabemos que la nutrición es una estrategia fundamental para recuperar rápido. Pero dejando de lado la nutrición, que yo creo que es una de las cosas más importantes en las carreras de etapa, en el entrenamiento y en el resultado de los entrenamientos. ¿Qué estrategias de recuperación utilizás vos, además? Marco, tú eres entrenador, tú controlas mucho de nutrición, tú has competido y lo que te va a decir no te va a sonar a chino. Pero la recuperación de mañana empieza hoy por la mañana, no empieza esta noche. O sea, la estrategia más clara es que tú hoy por la mañana, cuando te levantas y estás desayunando, ya estás pensando en mañana, la etapa de mañana. O sea, piensa mucha gente que el desayuno es para ese día, y evidentemente es para ese día, pero ese desayuno que tú hagas, esa alimentación que la ingesta que tú hagas, como tú vayas comiendo desde que desayunas hasta que sales, durante y después, eso es el principal secreto para mañana y para pasado mañana y para 4 días y para 5 días. Yo he visto veces que llegando a meta, pues he calculado y he dicho, igual me quedan 40 minutos y no tenía hambre y a lo mejor no me apetecía y he dicho, no, voy a comer. Me voy a comer un gel o me voy a comer una barrita porque sé que ahora mismo no me hace falta. Me queda media hora, llevo energía, llevo fuerza, llevo bien. Pero esa barrita que me como a media hora de la etapa no es para esa etapa. Esa barrita falta de media hora para la etapa es para mañana. Y cuando llego, esa famosa ventana metabólica de la que todo el mundo habla, pues para mí es importante desde hace media hora, que todavía estás en competición. Pues la gente dice, yo cuando llego hay una ventana metabólica que dura entre 20 y 30 minutos. Los expertos, pues evidentemente nos darán muchos más datos, con muchos datos y muchas pruebas. Pero el punto de vista desde mi experiencia y desde el sentido común y desde eso que estamos hablando, ¿no? De esos estudios, es que esa ventana metabólica en una carrera por etapa empieza todavía cuando estás corriendo. Vale. No llego, tengo 20 minutos, me tengo que tomar el recovery porque el recovery tiene proteína de suero, el aminoácidos, el no sé qué, y ya está. No, yo como media hora antes para llegar sin hambre, porque si llegas con hambre, lo primero que vas a saturar el estómago de comida, que como lo tienes además estresado por todo el esfuerzo que has hecho, no vas a asimilar todo lo que le quieres meter de golpe, porque ni tienes sitio, ni la sangre, ni el estómago te lo va a tolerar. Entonces, si llegas con menos hambre, vas a comer más lentamente, vas a asimilar más poco a poco y vas a hacer que el cuerpo recupere pues de una manera mucho más estable. Entonces, yo creo que estos son unos tips que son claves, que son los que yo intento llevar a rajatabla. Pau, por ejemplo, que has nombrado antes, para esto era muy cabezón y no comía y después comía y claro, le venían unos bajones que lo pagaba. Y a mí me decía, cuando hacíamos muchas carreras por pareja que hemos hecho, estás todo el día comiendo. Yo conozco mi cuerpo, sé que mi cuerpo demanda mucha energía, mucha caloría, sé que para estar bien al día siguiente tengo que comer hoy. Entonces, muchas veces sé que la etapa no es exigente o que el ritmo que llevo en ese día por circunstancias no es tan exigente. Vas con una pareja, puedes ir un poquito más fácil, pero yo no dejo de comer. Yo eso no lo descuido, porque mañana no sé lo que me voy a encontrar. Mañana igual se da la vuelta a la tortilla, yo tengo un mal día, mi compañero lo tiene bueno, la carrera se pone seria, y ¿ahora qué? ¿De dónde tiro? Ya voy en Vale. déficit. Y como decimos aquí, ya pasa contrapié. Tal cual, tal cual, tal cual. Es así. Bueno, de eso te quería hablar también un poco.
todos sabemos que la recuperación es súper importante y por eso el fin de semana que viene vamos a hacer un webinar gratuito para todo el mundo a las 20 horas de Uruguay sobre la recuperación, sobre estrategias de recuperación y tips de recuperación para ciclistas. Así que el que quiera recibir más información de eso, voy a poner el teléfono aquí, el número de teléfono, para que nos manden un mensaje de WhatsApp a ese número, más 598-92-347-750. Y ahí es que vamos a dar toda la info para que puedan estar. Va a ser en vivo también y gratuito para todo el mundo para seguir aportando sobre este tema que, como acabas de decir, es muy importante. Después, ¿cuál es el futuro de Antonio Artiz? Contanos qué se viene, Antonio. ¿Te estás reinventando? Porque veo que estás con el gravel, con el packing, todo. ¿Es el momento de la reinvención o no? Pues mira, sí, creo que es el momento de la reinvención. Como te he dicho antes, no hay que quemar los cartuchos, hay que darse cuenta a tiempo de las cosas, o por lo menos yo intento darme cuenta a tiempo de las cosas para seguir disfrutando, como bien decía, y creo que ahora es un momento clave porque, bueno, ya voy teniendo una edad, me va costando cada vez más quizá entrenar. No entrenar, porque entrenar, como he dicho antes, me gusta y salir con un plan de entreno me gusta. Quizá me cuesta más ese sufrimiento extremo, ¿no? Que cuando eres un chaval y tienes objetivos y tienes sangre fresca, pues te mueres, como yo digo, 3 veces. Ahora, cuando te tienes que morir una, te mueres ya penando y a la segunda te cuesta. Entonces, pues evidentemente los años pasan, el nivel cuesta cada día más tenerlo, mantenerse ahí y todo conlleva un sacrificio que es difícil mantener durante tantos años. Y ahora encima con este año justo que hemos tenido de pandemia, pocas competiciones, el boom del gravel que viene, yo creo que es un momento pues de seguir disfrutando de la bici en otros segmentos y en otras parcelas que me atraen mucho, que me aportan mucho, que existen, sin dejar ni mucho menos ese tipo de competiciones que estamos hablando, de maratón o por etapas que tanto me han dado y tanto me aportan, pero sí que quiero pues intentar hacer ese tipo de aventuras de bikepacking, disfrutar y conocer pues tu propio territorio, que tenemos rincones increíbles, territorio de otros países de forma atractiva, con un amigo, tú mismo, al final no dejas de estar entrenando y montando en bici, ¿no? Pero lo pones en el medio de manera que también conoces cultura, también conoces sitios y lo disfrutas de otra forma. Y el gravel es curioso, Marco, porque el gravel te lo voy a resumir como lo intento resumir a todo el que me pregunta lo que tú me has dicho, ¿no? Oye, te vemos mucho con el gravel, ¿qué parece? ¿Qué tal? El gravel ha ocurrido dos cosas, Marco. Una, que ha llegado del boom del gravel, y me gusta, y ahora te lo voy a definir, ¿no? Pero en resumidas cuentas, el gravel a mí me ha teletransportado a mis principios, a mi inicio. Y mucha gente dice, ¿pero por qué? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque las bicis de gravel, la sensación de una bici de gravel, la conducción de una bici de gravel, me transporta a los años 90, cuando yo llevaba una bici de 26 pulgadas, neumáticos de 1.8, 1.9, que eran neumáticos de mierda, así, tal cual. Sí, sí, Claro, neumáticos de mierda, con cámara, porque todavía no teníamos túbules, que la gente no ha conocido eso, ¿no? Pero conducir con un neumático en una rueda de 26 y con una cámara que tenías que llevar una presión alta, eso supone un extremo de conducción y un nivel de técnica que va a haber mucha gente que, como no diga un día voy a hacer una semana con una bici de este tipo, morirán sin saber lo que es. O sea, el nivel de errores que te permite una bici de 29 con un neumático de 2,2, con una horquilla de 110 milímetros, eso es tremendo con las geometrías de hoy en día. Entonces el gravel, de alguna manera, me lleva a aquella época a tener tanto control de la bici, con frenos de cantilever, como rueda de 26, terrenos muy rotos, pues esa bici de gravel tienes que tener ese feeling, ese contacto directo con el terreno, ese feedback con la bici, ese control,
ese punto de, la tengo, se me va, la controlo, no puedo pasarme porque no me permite un error porque lo voy a pagar. Entonces, eso me motiva y me da un placer que a mí personalmente y con gente que lo he hablado, de hecho por aquí, ahí ahora mismo en el directo, o un amigo de aquella época, un íntimo amigo, que tengo una pasión por él y un respeto y una admiración tremenda, que es David Mateu, te mando recuerdo, David, que él coincide conmigo, ¿no? Y él le aporta lo mismo el gravel, ¿no? Ese extremismo, ¿no? Claro. Y luego poder estar, igual que en su momento estuve en los principios del mountain bike o del XC, también estuve en los principios del maratón, también he estado en los principios de las carreras por etapas, pues me gustaría estar en estos principios de esta nueva modalidad que viene con fuerza, que es el gravel. Primero porque me gusta, segundo porque es bici y tercero porque creo que aquí pues tengo también un poco de recorrido dentro de lo que el gravel le aporta, ¿no? Y ahí estoy. Este año voy a compaginar, pues como bien has dicho, pues carreras de gravel, carreras por etapa de gravel, que ya tengo planificada algunas y todo va bien. Son Ah, carreras qué bueno. igual que la Scott Marathon, por ejemplo, carreras de 4 días, pero en gravel. Y por supuesto, sin dejar de lado pues las carreras de maratón y las carreras de mountain bike, que donde nacimos hay que mantenerse, no hay que Ahí está. dejarlo. Sí, yo te pregunté por el gravel y te acordás que la otra vez te escribí eso porque se te ve como muy feliz en todo lo que publicás sobre esa especialidad, ¿no? del ciclismo y se te nota que lo que estás contando, que te gusta realmente y es tal cual. Ahí no hay, no te perdona nada porque No, horquilla no, rígida, no hay margen de error, no hay margen de no hay error. error. El No, error es el piso, al piso sí, directo. sí, total, total. Al Hay piso que y manejar. las consecuencias. Ahí va, hay las consecuencias. Bueno, acá vamos a ir con la gente, porque ya estamos en los últimos minutos. A ver si tienen alguna pregunta para Antonio. Vi que había preguntado. Acá dice un amigo: saludos, Antonio, desde México, desde las 26 y con cuernitos y manejares estrechos. ¿Qué tiempos? Ah, Explícanos la diferencia entre bicis de ciclocross y gravel, dice. pues mira, la voy a explicar porque además he visto que la pregunta Javi, un amigo de aquí, y hay mucha gente que hace la pregunta. De hecho, me gustaría hacer un pequeño vídeo desde mi punto de vista, desde mi modestia y desde mis conocimientos, que no quiero decir que sean los top, pero bueno, en resumidas cuentas, para que la gente lo entienda, pues aparentemente una bici de gravel puede parecer una bici de ciclocross, ¿no? Pero las principales diferencias son, una, el paso de rueda de una bici de ciclocross es mucho más pequeño, porque el ciclocross, la normativa, si no me equivoco mal, solo permite neumáticos hasta de 32 y entonces el paso de rueda es mucho más limitado. Evidentemente es más ancho que 32 porque corren con barro y esto está previsto para esto, pero el paso de rueda de una bici de gravel es muchísimo mayor. Yo te puedo poner un ejemplo, cuando yo empecé a hacer gravel, la empecé a hacer con la bici de ciclocross que tenía, BH, porque todavía BH no tenía una bici de gravel en el catálogo. Entonces yo con mi bici de ciclocross, que era la CX, esta bici yo ponía un neumático de 38 como el que llevo ahora y me tocaba ligeramente en una vaina. Ah, Entonces, este es uno de los principales diferencias, lo que es el hueco donde pasa la rueda y evidentemente, por supuesto, la geometría. La geometría de una bici de gravel es muchísimo más agresiva, es más corta entre ejes, es mucho más rápida, reacciona mucho más rápido, es más tosca y claro, darte una vuelta con una bici de ciclocross en una pista muy bien hecha de un par de horitas, pues a lo mejor casi ni te vas a dar cuenta. Pero si te metes una ruta de gravel de 3 4 horas en una bici de ciclocross, te das cuenta que llega un momento en que se te saltan los empastes, porque no está hecho para claro. eso. Está hecho para salir de curvas rápido, para tener aceleraciones rápidas, para que la bici reaccione, para que la bici sea, en cierto modo, incómoda, pero porque tiene que tener un rendimiento. Y la bici de gravel es un poco más una gran fondo de carretera, que ahora tanto está de moda, pero con esos pasos de rueda mucho más anchos para poder llevar neumáticos, pues ahora hay bicis que ya llevan pasos de rueda hasta de 44, 45, ¿no? En mi caso la BH soporta hasta un paso de rueda de 42, creo que es.
Entonces, con un neumático de 42, pues ya tienes un confort tremendo y te puedes permitir bajar por muchos sitios, hasta en cierta forma inestable y roto, y la puedes llevar porque la geometría está pensada para eso, para que sea cómoda, dentro de las comodidades de una bici rígida, evidentemente, Sí, una bici sin claro. horquilla y una bici sin suspensión, ¿no? Pero es mucho más cómoda y más para estar más tiempo sobre ella. Y los pasos de rueda. A grosso modo, estos son las dos claves más importantes. Luego podemos profundizar en otras cosas, ¿no? En ángulos de dirección, en altura pedalier, en tal, en cual. Pero así, a grosso modo, es eso, ¿no? Un poco lo que es la geometría general y los pasos de rueda. Buenísimo. Quedó súper claro, creo que estuvo muy clara la definición. Y bueno, estaremos atentos a cuándo es la carrera de etapas de grave que vas así y te seguimos también por las redes, te vamos Pues mira, siguiendo. tengo un precalendario, como siempre hago. Cada año cuando empieza la temporada me cojo un precalendario y aquí me voy a descubrir, ¿no? Pero intento en ese precalendario, aparte de los compromisos que tengas personales o de marca, intento modificar ese calendario en base a lo que ya he hecho para no repetir y conocer más cosas, ¿no? Y voy ahí adaptándolo. Y este año me he hecho un precalendario con las circunstancias que hay, porque las que hay ahora, todo cambia de ahora para esta noche, ¿no? Igual ahora estamos Sí, hablando de planificar algo y dentro de 3 horas me mandas un WhatsApp que no se puede hacerlo de mañana, va. porque las circunstancias son las que son. Entonces, mentalizado a esto, tengo un precalendario para hacer una serie de carreras de mountain bike por etapa, una serie de maratones que ya están fijas, y la carrera de gravel es en agosto en Canadá. Son 4 días en la zona de las montañas rocosas, que ya corrí allí una carrera de las más bonitas que he hecho en mi vida de mountain bike, que es la Single Track Six, que se hace por la misma zona, pero en este caso son todo pistas, que es una zona espectacular, tiene sendero, tiene pista. Y mientras tanto, pues haré aquí en España alguna de gravel, creo que tengo también alguna controlada por Italia para hacer algo. Y bueno, lo que podamos ir haciendo en base a lo que nos vaya dejando la situación que tenemos. Buenísimo, Antonio. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado, Y por estar. por supuesto, perdona que te corte, tengo puesta en el calendario Scott Marathon en Uruguay. Y bueno, sí, obvio, esa está Confírmame, asegurada. confírmame porque si no la borro y me busco otra. Esa está asegurada. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. La verdad, un placer como siempre tenerte acá en Uruguay. La gente se acuerda mucho de vos, te quiere mucho por tu sencillez, por cómo sos, por cómo nos trataste cuando viniste y sos siempre bienvenido. Espero que cuando todo se normalice puedas volver y espero yo en algún momento poder ir a visitarte también y pedalear un poco por allá por tu zona. Pues Este, darte las no, no, gracias, darte las gracias a ti, principalmente. Es un gusto estar aquí. Ojalá podamos hacer de estas muchas, porque es muy agradable. Y yo te invito a que te vengas a la Andalucía Bike Race en abril. O sea, todavía tienes margen de maniobra de sacarte el pasaje, hacerte un PCR y plantarte aquí en el mes de abril, que sé que la tienes ahí también en mente. sí, esa está, la tenemos ahí. Esa en cualquier momento sale, te lo aseguro. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. No se olviden que el domingo que viene tenemos ese webinar totalmente gratuito para todos, para que puedan aprender estrategias, tips sobre la recuperación en el ciclismo. Unas cuantas de las que ya adelantó Antonio, que vienen de un crack que sin duda las tiene más que probadas. Así que muchísimas gracias a todos. Manden mensaje al más 598 92 347 750 por info del webinar y serán todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Que pasen bien. Chao, gracias a todos.